Ya. Bueno, primero vamos a hacer el avance de la clase. Ana, córtelo su audio, por favor. Vamos a hacer vamos a hacer el comienzo de la clase. La doctora Cecilia después me va a llamar para organizarnos un poquito con los horarios para práctica, porque como ustedes ya han debido escuchar, la clase virtual continúa, obviamente, pero también van a haber algunos horarios para las personas que quieran hacer clases prácticas, ¿no? Que no es obligatorio, obviamente. Tienen su protocolo y otras cosas que eso también lo vamos a ir hablando, ¿no? Los requisitos también, ¿no? Que uno de ellos es la vacuna, ¿no? Y el protocolo tiene que estar firmado, pero también tenemos que organizar los horarios, ¿no? Eh, que no se les cruce y otras cosas, ¿no? Y qué horarios tengo yo también para poder pasar con ustedes, ¿no? En un ratito voy a hablar con la doctora Cecilia, pero de todas maneras, si no le paso más o menos a ustedes después de la clase un horario más o menos para que me digan si pueden o no, ¿no? Y así vamos hablando, ¿no? Y así vamos avanzando. La clase virtual obviamente sigue para, eh, para las personas, obviamente. Eh, ya les vamos a ir explicando un poquito mejor, que igual nosotros estamos organizándonos, ¿no? Estamos en un tema de organización también de cómo va a ser y todo eso. Yo sé que hay personas que no están acá y eso no hay problema, eso va a continuar, lo virtual, ¿no? Y para las personas que quieren hacer práctica presencial tenemos que organizarnos, ¿no? Mejor. Entonces, bueno, ya vamos a ver, pero vamos a iniciar el día de hoy con lo que es la entrevista clínica psiquiátrica, ¿ya? Les voy a poner un video introductorio y después vamos a ver una diapositiva, ¿no? Para explicarle el tema. Entonces, primero vamos al video. Yo voy a ponerme en silencio el micrófono porque hay mucho ruido por mi casa. Voy a hablar sobre la entrevista psiquiátrica. La entrevista psiquiátrica es el primer método a utilizar para entrar en contacto con el paciente, para establecer un vínculo adecuado y poder preguntarle. Cabe resaltar que el paciente debe dirigirse hacia nuestros consultorios con un acompañante, porque en algunos casos las preguntas a las cuales nosotros hacemos, él para responder, nosotros tenemos que corroborar esa información que él nos da con el familiar o con el acompañante. La entrevista psiquiátrica tiene como objetivo también conocer los signos y síntomas de esa persona. Para poder establecer un diagnóstico, tenemos que obtener la información necesaria de ese paciente, de la enfermedad actual. El motivo de consulta. También nosotros por medio de la entrevista psiquiátrica podemos realizar la aplicación de psicoterapia y establecer qué psicofármaco puede ser adecuado para esta persona. A continuación, yo elaboré unos puntos claves en esta entrevista. Por ejemplo, el primero, nosotros como el personal sanitario que vamos a atender a ese paciente y que él viene con su acompañante, cuando le realicemos una pregunta debemos de estar atentos a lo que él nos dice, a la respuesta de él. Tenemos que escuchar, tenemos que observar cada característica de ese paciente con la voz, con sus movimientos y sus gesticulaciones o muecas que haga. Eso es muy importante, por eso tenemos que tener la visión, el sentido observatorio fijamente en él. Tenemos que dejarlo que hable libremente, pero hay algunas situaciones en las cuales él no puede excederse de hablar y por lo tanto nosotros tenemos que tomar el atrevimiento de cortar la conversación. Esas situaciones son acá, en el punto 2, uno de los más específicos. Cuando llega un paciente y nosotros le preguntamos cuál es su motivo de consulta, doña Julia. La doña Julia me dice, lo que pasa es que yo ayer estaba tomando, yo ayer estaba en un bar, de un momento a otro me dormí
y cuando me levanté tenía 3 tipos encima de mí, me estaban violando. Yo, agresiva, comencé a agredirlos y ellos me pegaban. Cuando ella comienza a llorar y a exponer su posición de manera agresiva y va tomando un grado de agresividad y ansiedad y depresión, nosotros inmediatamente cortamos esa conversación para evitar problemas mayores en esta persona. Ese es el único caso. En diagnóstico, cuando ya sabemos que el paciente tiene un diagnóstico como tal, un trastorno psiquiátrico, entonces también en estos casos nosotros cortamos la conversación para evitar complicaciones en este. Otro de los puntos claves es el 3. Las preguntas. Las preguntas que nosotros le vamos a hacer a esa persona, a ese paciente, deben de ser abiertas y cerradas. Y también preguntas como, cuando él no responde, con esa misma respuesta preguntarle o hacerle una pregunta. Por ejemplo, si la persona me dice, lo que pasa es que yo ahorita me estoy sintiendo un poco deprimida. ¿Por qué deprimida? Explíqueme usted cómo es eso de deprimida. Entonces ella me va a dar un concepto diferente al que yo tengo científicamente y el que yo me aprendí. Por eso hay que dejar que él hable. Solamente en las situaciones anteriormente mencionadas es donde vamos a cortar esa conversación. Tenemos otro de los puntos que son las técnicas. Las técnicas se las voy a montar ahí abajo en un comentario porque son un poco extensas, pero voy a hacerlo más conciso para que ustedes puedan entenderlas. Veamos lo que más me gusta a mí, lo que me emociona. La exploración psicopatológica. Por medio de esta, nosotros vamos a determinar qué trastorno puede tener ese paciente, qué enfermedades puede tener ese paciente a nivel psiquiátrico. Entonces, de mi herencia, yo les voy a dejar unas mnemotecnias. Esta mnemotecnia, comencemos por la primera. La primera es apacosira. Apacosira hace referencia a las apariencias y conductas psicomotoras. Apariencias y conductas psicomotoras. La segunda mnemotecnia es cortemesca. Cortemesca hace referencia a el nivel de conciencia o la alteración de la conciencia. Vamos a medir ese nivel de conciencia. Vamos a medir la orientación temporoespacial y la capacidad de atención. ¿Sí? Con estas mnemotecnias nosotros vamos a mirar la conciencia, la orientación temporoespacial y la capacidad de atención hacia mí, hacia la persona que lo está entrevistando. Otra de las mnemotecnias es Funconis. Funconis hace referencia a las funciones cognitivas o cognitivas superiores. Y en esta están las capacidades de juicio, inteligencia y memoria. Esto lo vamos a valorar con lo que ya nosotros sabemos. En ese paciente, capacidad de juicio, inteligencia y memoria. Hacerle recordar las cosas, preguntarle dónde está, preguntarle por dónde vino, preguntarle qué propiedades son de él. Toda esta serie de preguntas caben en esta mnemotecnia. También realicé una serie de emojis en los cuales yo les voy a expresar por medio de estos muñequitos lo que es la emoción. A ver, cuando el paciente cambia de humor o de ánimo, es una característica importante para nosotros y es información fiable para diagnosticar a ese paciente. Vamos a mirar también cuando el paciente está deprimido o con ansiedad, cuando el paciente tiene una percepción del lugar en el cual él está, ¿sí? Un concepto del cual donde él está, si él nos dice, sáquenme de aquí de esta iglesia y estamos en el hospital, entonces ya nosotros vamos imaginándonos qué trastorno puede tener este paciente. Otro de los puntos claves es el lenguaje. El lenguaje nosotros lo vamos a valorar con la conexión mental, ¿sí? Que el lenguaje sea conciso, preciso y coherente en el momento y en el lugar donde nosotros estemos. Bueno, en este video podemos ver que nos habla de la entrevista psiquiátrica, pero también nos hace recuerdo en su mnemotecnia que él hace, nos hace recuerdo del examen mental, ¿no? Porque además de hacer el diagnóstico psiquiátrico que vamos a hacer aquí en psiquiatría, igual no nos podemos olvidar del examen mental. El examen mental, desde que va entrando al paciente, si ustedes se recuerdan de medicina psicológica y psicopatología, el comienzo en realidad es psicopatología, ¿no? El examen mental uno lo va haciendo desde el comienzo, o sea, el examen mental es en cada entrevista que uno hace, por eso uno pone en el momento de la entrevista, memoria conservada en las 3 esferas, ¿no? O en autopsíquico y alopsíquico, ¿no? Que autopsíquico es en persona y alopsíquico es en tiempo y espacio, ¿no es cierto?
pero está bien si le ponen en 3 esferas también, ¿no? Y así cada uno, la conciencia, ¿no? Lúcida, vigil, ¿no? La atención, si tenía distractibilidad, eusiquia, eutimia, o sea, en cada parte, afectividad, pensamiento, en cada parte vamos poniendo en el examen mental, ¿no? Tenemos que ir haciéndolo, ¿no? Lo podemos hacer al final igual, pero nosotros en cada momento estamos observando a la persona el examen mental, ¿no? Y además vamos a ir viendo con los signos y síntomas que encontremos, ¿no? Sindrómicos, con los trastornos, si tiene algún trastorno o desconfían ustedes de un trastorno mental. Y por ahí ustedes no se acuerdan de memoria, pero les parece, digamos, que por ahí un paciente está hablando ideas irracionales, entonces le parece más una psicosis, ¿no? Como les digo, por lo menos hay que aprenderse primero el nombre y después los apellidos, ¿no? Si la persona llega llorando, ¿no? Va más para el aspecto de la afectividad, ¿no es cierto? Si ustedes piensan que es una depresión, un trastorno depresivo, ¿no? Este, si el paciente llega alterado, ¿no? Ya vamos a ir examinando cada una de las cosas por las que el paciente podría alterarse, ¿no? Que en una parte, como yo les digo, en práctica vemos el paciente difícil, ¿no? Entonces todas esas cosas nosotros vamos viendo de a poco, ¿no? Pero el examen mental nunca se puede dejar de lado, ¿no? Lo vamos haciendo desde que llega el paciente con el porte y actitud, ¿no? La conciencia, la atención, la memoria, la afectividad, ¿no? El pensamiento, la sensopercepción, la psicomotricidad, todo se lo tiene que ir a evaluar el juicio y raciocinio, ya te más o menos van evaluando, ¿no? Cada uno, ¿no? De los aspectos, el insight también, ¿no? Si tiene un buen insight de la enfermedad o no, o, o un buen insight parcial o insight nulo, ¿no? Que hay muchos pacientes que ellos dicen yo no debería estar aquí, nada que ver, ¿no? Que es muy común, ¿no? Y la prospección también a futuro es súper importante, ¿no? Porque hasta inclusive nos ayuda a ver la gravedad de, por ejemplo, un cuadro depresivo, ¿no? Eh, en realidad la prospección nos ayuda mucho en muchas cosas, ¿no? A ver la gravedad de las patologías mentales. Entonces, de eso no se pueden olvidar. ¿Tienen alguna pregunta? Yo voy a ir abriendo una diapositiva de entrevista psiquiátrica para explicarles un poco mejor, pero quiero ver qué dudas tienen sobre la entrevista psiquiátrica. ¿Qué cosa, digamos, ustedes están empezando a hacer, digamos, la historia clínica y la entrevista psiquiátrica, ¿no? Y para hacer la historia clínica, obviamente, la entrevista psiquiátrica, pues, es una herramienta, ¿no es cierto? Es algo súper importante que necesitamos todos para poder construir nuestra historia clínica. Entonces, algunas veces a uno se pregunta, ¿no? Eh, cómo hacer una entrevista, cómo empezarla, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de preguntar ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas ustedes tendrían acerca de la entrevista? Algo que ustedes siempre hayan dicho, no se me ocurre cómo hacer esto, cómo preguntar esto. Con personas cerradas, ¿cómo podríamos empezar la entrevista? Ya. De una manera de que se suelte más. Ya, como por ejemplo, a ver, deme un ejemplo, Roberto, porque hay, o sea, la verdad es que la mayoría tenemos que tener en cuenta de que cuando la persona va a hablar con nosotros, nosotros somos desconocidos, ¿no? Y la persona, ustedes todos, estamos acostumbrados a que ciertas cosas de nuestra vida privada no la comunicamos a todo el mundo, ¿no? Yo creo que también, o sea, siempre tenemos que tener eso en mente, ¿no? Entonces, cuando las personas van por primera vez, digamos, a una entrevista psiquiátrica o inclusive
a medicina en general y les toca hablar de algo más privado, como por ejemplo que una enfermedad de relación sexual, digamos, ¿no? Que tenga que comprometer que parte de su privacidad la persona, ¿no? Al tener que responder cosas de sexualidad. En que para la persona puede ser, pues, que le dé vergüenza, ¿no? Entonces hay que ver en qué temas la persona es cerrada, ¿no? Es que las personas podemos ser cerradas en distintas cosas, ¿no? Entonces, siempre lo más adecuado es empezar con la relación médico-paciente, ¿no? Primero, tratar de que, aunque ustedes no crean el saludo, mirarlos, hablarles con respeto, ayuda mucho. Pero inclusive, digamos que si vamos a tocar un tema que nosotros sabemos que a nosotros también por ahí nos incomodaría, porque somos seres humanos, estar muy atentos a si esa persona está incómoda, ¿no? O, por ejemplo, cuando yo hablo de un tema de sexología, hay personas que no les interesa, o sea, les da igual, pero yo siempre antes, digamos, de hablar de un tema que yo sé que es más privado, ¿no? Y es más íntimo, yo le digo, discúlpeme, tengo que hacer esta pregunta, pero usted dígame si no quiere hablar conmigo, si prefiere ir al especialista, al ginecólogo, ¿no? O sea, siempre darle como más opciones, ¿no? Inclusive cosas que, por ejemplo, si un hombre viene y me dice, doctora, la verdad es que yo me sentiría mejor hablando con un terapeuta varón porque este es un tema que me da vergüenza hablar con mujeres porque pasa, no es por qué enojarse, ¿no? Yo le digo, no se preocupe, yo lo voy a anotar, ¿no? Porque uno anota, digamos, ¿no? El paciente no se siente cómodo, no es pecado para el paciente ni es pecado de nosotros, ¿no? Entonces hay que ver también eh, con calma, con mucha educación. Yo creo que lo mejor es las cosas con mucha educación, pero por ejemplo hay pacientes como los ancianos, ¿no? Que por ejemplo yo tuve una experiencia, por ejemplo, que por ahí va más o menos con lo que Roberto trata de decir, porque los ancianos son personas que usualmente hay cosas que son más aburridos, ¿no? Y por ejemplo, que nosotros todos son más jóvenes para ellos, ¿no? Entonces, es como que hay cosas que es una falta de respeto, uno se las pregunta, y me acuerdo con un compañero que teníamos que hacer nuestra historia clínica en el internado, tenía que preguntarle, estábamos en ginecología, cuándo fue su última menstruación, ¿no? Y la señora se enojó y le dijo, ¿qué te importa, atrevido, digamos, ¿no? Pasa. Entonces, por eso les digo de que, y claro, nosotros estábamos acostumbrados a estar preguntando, digamos, ¿no? Pero esta era una señora mayor y que era un tema de que, no me acuerdo qué patología tenía, que ya no menstruaba obviamente la señora, pero tenía una patología en la matriz, ¿no? Y nosotros igual teníamos que hacer la historia clínica. Entonces, pueden pasar esas cosas, ¿no? De acuerdo de la edad, hay personas que pueden ser cerradas en distintas cosas. Los temas urinarios igual, digamos, ¿no? Por ejemplo, los hombres prefieren ir a urólogos masculinos, las mujeres, hay muy pocas urólogas femeninas, pero hay, digamos, ahí preferirían encontrar esa única uróloga femenina que hay, digamos, ¿no? Pero en ginecología, por ejemplo, hay muchas mujeres que se acostumbran igual con su ginecólogo y no hay problema, pero hay otras que prefieren una ginecóloga mujer. Entonces, hay que tratar con mucha educación de ver cuál es el problema, ¿no? Si es más un tema de educación, de cómo fue educada esa persona, si esa persona es atrevida, ¿no? Eso sería, digamos, un tipo de paciente difícil, ¿no? Que cuando hagamos la seguidilla también lo vamos a explicar un poco mejor, cómo calmarlo si es que el paciente se empieza a irritar y a tratarnos de mala manera, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? Es lógico. ¿No? Pero uno tratar siempre de mantener neutralidad y educación, ¿no? Y por último, poner el paciente no quiere hablar de ese tema, ¿no? Algunas veces pasa, y algunas veces uno tiene, ese es uno de los casos también en el que algunas veces uno tiene que referirle guste o no, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si una paciente, por ejemplo, ha sido violada, está con mucho miedo a los varones, y por más educado que seas, la paciente no quiere hablar con vos. Como decía el video, tenés que cortar, ¿no? No nos olvidemos que sería revictimizar a la persona, no tratar de exigirle que te dé respuestas obligatorias porque vos tenés que cumplir tu trabajo, ¿no?
Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Si la paciente, digamos, por ejemplo, ese sería uno de los casos que un paciente no quisiera hablar con nosotros porque es un trauma, ¿no? Entonces, la mandamos al especialista y le preguntamos además si ella preferiría, que pasa mucho, ¿no? Cuando sufren violaciones con el sexo masculino, igual un hombre que sufra violación del sexo masculino, inclusive que pasa lastimosamente con el sexo femenino, va a tener puede presentar miedo al sexo por el que fue violado, ¿no? Y te puede decir, preferiría que sea una mujer, un hombre, etcétera, ¿no? Entonces uno trata de hacerlo caso y referirlo con mucha educación, tranquilidad y tratando de tener toda la paciencia del mundo, ¿no? Hay muchos casos por los que un paciente se podría cerrar, ¿no? Y algunas veces insistiendo no significa que vamos a lograr lo que queremos aunque queramos, ¿no? Muchas veces no sabemos qué traumas tienen esas personas, por qué son cerrados en esos temas. Entonces, algunas veces no nos queda otra que poner, no quiere hablar, no puede avanzar por esto, digamos, ¿no? Y tratar de referirlo a otra persona con la que veamos. Al final nosotros no somos dioses, no podemos resolverlo todo lastimosamente. Y hay ocasiones en que parte de nosotros de ayudar es transferirlo a otra persona que nosotros creamos que sí la puede ayudar, ¿no? Y no tomárnoslo a personal, ¿no? Es que no sabemos qué vida ha llevado esa persona, qué educación tiene, qué traumas tiene, ¿no? Y por qué se está negando esta información, ¿no? Por ejemplo, yo tuve el otro día una paciente, porque entrevista sí es difícil por esas cosas, porque hay pacientes difíciles, que ella me decía que iba al oncólogo, ¿no? Que ella tiene un cáncer en la matriz, y cuando va, no puede hablar, ¿no? Porque empieza a tener crisis de pánico, ¿no? E inclusive ella empieza a pellizcarse, a morderse, ¿no? Por la crisis, ¿no? Y no le podía sacar su nacido vivo a su hijo, inclusive, este, eh, no le podía sacar su nacido vivo a su hija y una enfermera la tuvo que ayudar, ¿no? Entonces con esta paciente estamos trabajando bastante. Eh, Perdón. Porque el médico le decía, bueno, si no puede hablar, sálgase, digamos, ¿no? Y la botaban siempre el oncológico, la pobre, ¿no? Entonces estamos tratando de trabajar con la psicóloga del oncológico, ¿no? Y tratar de llegar al psiquiatra del oncológico para que nos ayude a que esta paciente, primero pueda, porque ella tuvo, muchos traumas en el hospital y ella directamente se volvía mutista, ¿no? En ese lugar, en los demás lugares, conmigo yo la atendí, cuando ella estuvo en el plan 3000, pero ella hizo un ACV, ¿no? Por eso es que tiene también tanto miedo al hospital, porque tuvo de preeclampsia, eclampsia, por la presión arterial hizo un ACV la señora, ¿no? Y tiene algunas secuelas de la ACV, pero Yapa quedó con un terror a los centros de salud. Y cuando va al médico, no puede hablar, ¿no? Pero ella, como yo mucho la traté, cuando va a mi consultorio privado, ella me dice, yo con usted me cuesta, pero puedo hablar. Pero voy a los otros médicos y, por ejemplo, en el oncológico, el doctor ya se cansó de mí, me bota, me dicen, ¿no? Entonces, estamos buscando, ¿no? Hacerle, hablar yo lo voy a ir con la psicóloga del oncológico y contactarnos con el psiquiatra del oncológico porque hay que ayudarla a que ayudarla a desensibilizarse, pero no va a poder sola, pues, ¿no? Entonces, como le digo, hay mucha complejidad en pacientes que se cierran, pero no siempre es porque se cierran conscientemente, ¿no? Hay pacientes que sí, por su educación, porque les da la gana, porque tuvieron un mal día, porque odian a los médicos, porque a su padre lo mató un médico según su mentalidad de él, o sea, mil y un cosas de que ellos pueden tener en su mente, ¿no? Que no confían en nosotros, que tienen malas experiencias, que tienen algún trauma, que no entendieron las cosas, ¿no? Cómo sucedieron. Entonces, puede pasar que un paciente se cierre a la medicina y se cierre a nosotros. Entonces, no lo tomemos personal porque eso puede venir. Justamente por eso estudiamos la transferencia y la contratransferencia para entender que muchas veces el rechazo de un paciente a nosotros tiene más que ver con ellos que con nosotros, ¿no? Entonces, y tomarlo con paciencia y decir, bueno, esta persona debe tener algo con los médicos, ¿no?
no es que me rechaza solo a mí, ¿no? O sea, rechaza a los médicos, ¿no? Rechaza la medicina o tiene una fobia, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos ayuda a mentalizarnos de que hay pacientes que con nosotros no siempre se van a portar muy bien, pero entender que ellos tienen un detrás, ¿no? Que nosotros no conocemos, ¿no? Nos puede ayudar a tener un poco de paciencia y la mentalidad de no amargarnos en el camino, ¿no? Porque hay cosas que nos pueden decir que nos pueden llegar, pues ahí es donde está que es una relación entre dos personas y el médico también es un ser humano, ¿no? O sea, ustedes son un ser humano y hay cosas que el paciente les puede decir que les puede llegar, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados a eso, ¿no? Pero saber que estamos yendo como doctores, ¿no? Y que la persona no está reaccionando a Brenda, está reaccionando a un doctor. Tiene mucho que ver, porque puede ser que si a mí me topara como una persona civil, puede ser que yo le voy y le vengo, ¿no? Está reaccionando contra un miedo a un doctor, puede ser, ¿no? Entonces, hay muchos por qué puede reaccionar o cerrarse una persona con nosotros, ¿no? Y saber este conocimiento nos ayuda a neutralizarnos mentalmente y no tomarlo tan personal, ¿no? Y no sentirnos tan frustrados y sentir que nuestro trabajo no vale porque podemos pensar, pucha, es mi falta de capacidad, ¿no? Eh, y algunas veces uno se pone culpas en la espalda y se siente mal. Entonces esas cosas también hay que trabajarlas y aprenderlas, ¿no? Y parte de aprender es saber también los porqués, ¿no? Y que no siempre es algo personal, ¿no? El por qué pacientes reaccionan, ¿no? Pero obviamente también vamos a aprender técnicas, por eso les dije que vamos a tener en práctica la práctica del paciente difícil. Primero vamos a la entrevista, ¿no? Pero también existe el paciente difícil y quiero que vayan pensando qué pacientes para ustedes sería difícil, ¿no? Como Roberto ya nos está diciendo el paciente que se cierra, ¿no? Y sí, y porque no siempre sabemos por qué se cierra ese paciente, pueden haber muchos por qué, ¿no? Y no somos adivinos, ¿no? Y también tener en cuenta eso. Somos personas que estudian la ciencia, pero no tenemos nuestra bolita mágica, ¿no? Entonces también tener eso claro, que tenemos limitaciones como todo ser humano y no sentirnos mal por eso, ¿no? Por eso es importante ver las partes también de que una entrevista es algo entre dos personas, que son dos seres humanos, que sí tienen objetivo científico, ¿no? Pero no nos quita la parte humana, ¿no? Aunque nosotros tratemos de actuar todo lo que sea, los sentimientos están ahí, ¿no? Y está bien también sentirlo y entender de que las emociones no son ni buenas ni malas, están ahí por algo, nos están avisando algo, y dejarlas pasar, ¿no? Y no sentirnos mal por sentir incomodidad en alguna situación, por sentirse mal en otra. Pasa, ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar entonces, que ya abrió mi diapositiva. Voy a compartirles para que vamos viendo un poquito más de entrevista psiquiátrica y vamos viendo todos los puntos que son importantes. ¿Se puede ver, chicos? Sí, se ve, doctora. Ya. Bueno, entonces, la entrevista psiquiátrica es la principal herramienta a la hora de llegar a la comprensión y conocimiento de la persona que precisa una intervención. O sea, es una herramienta y es una de las principales herramientas. El éxito de la entrevista se va a influenciar directamente con el grado de desarrollo de un sentimiento de comprensión mutua entre entrevistador y entrevistado. La función principal del entrevistador es escuchar y comprender con el objetivo de ayudar. El propósito de la entrevista, puntos claves, ¿no? Perdón si está un poco borroso, es que esto lo encontré de otro lado y me gustó y lo puse. El propósito de la entrevista psiquiátrica es establecer una relación terapéutica con el paciente con el fin de recoger, organizar y sintetizar los datos que pueden constituir la base para la formulación del caso, el diagnóstico diferencial y el plan de tratamiento. Esto es importante porque nos dice claramente, ¿no?, que es una relación, pero es terapéutica. Disculpadme, mi perra está ladrando mucho.
Es una relación terapéutica y es algo que tenemos que establecer para nosotros y para el paciente. Después vamos a ver un poquito, cuando veamos personalidad lo vamos a entender mejor, porque es importante entender esto y poner ciertos límites, ¿no? Para que el paciente también no dependa de nosotros, ¿no? Y no nos llame para todo, ¿no? O también no se sienta demasiado en confianza y nos falta el respeto, ¿no? O sea, hay varios porqués también, ¿no? De establecer límites. Entonces nosotros tenemos que ir siempre claro que es una relación terapéutica. Y es con un fin científico, ¿no? De recoger, organizar y sintetizar datos que pueden constituir la base de la formulación del caso, el diagnóstico de diferencia y el plan de tratamiento. Si ustedes ven claro, es, es claramente el método científico, ¿no? Observar, ¿no? Que es lo que hacemos en el examen mental, buscar una primera fuente que es el paciente, sacar información, recoger la información, organizarla, sintetizarla, hacer una formulación del caso, hacer una hipótesis diagnóstica, ¿no? Y un plan de tratamiento para ver si funciona. Entonces, estamos haciendo totalmente el método científico. Una parte fundamental en el establecimiento de esta relación es el fomento de un apego seguro entre médico y paciente, ¿no? O sea, lograr parte de esta relación médico-paciente es lograr que el paciente se sienta seguro, ¿no? Con nosotros, ¿no? Que eso también cuesta, ¿no? Por eso es que vamos pasando estas clases, donde es como que en las prácticas tenemos que irnos entrenando, o sea, tenemos que entender la teoría, pero también tenemos que ir sabiendo ciertas cosas y entrenando cómo trabajar ante ciertas situaciones, ¿no es cierto? Y tener una idea de lo que nos aconsejan los libros, ¿no? Y qué hacemos nosotros los psiquiatras, qué hacen los demás profesionales, ¿no? Para lograr este fomento de apego seguro entre el médico y el paciente, con el fin de facilitar la comunicación mutua y abierta, corregir malentendidos y ayudar al paciente a crear una narración coherente de su situación pasada y presente. Todas las entrevistas requieren modificar las técnicas para tener en cuenta los 4 elementos del contexto. Hay que tener en cuenta el escenario, la situación, el sujeto y el significado. Por ejemplo, a un paciente psicótico, paranoide, no lo podemos tener mucho tiempo en la entrevista. Entonces, tenemos ahí que aunque nosotros tomemos más tiempo en una primera entrevista, con este paciente no lo vamos a poder tener mucho tiempo y si vemos que se está intranquilizando y tal vez tornándose irritable, tenemos que cortar la entrevista, ¿no? Tenemos que tratar de agilizarnos, ¿no? El escenario también, si lo vemos que un paciente se está poniendo irritable, por ejemplo, uno de los lugares donde hay que modificar es que, digamos que si uno ve que hay objetos que te lo pueden tirar, uno disimuladamente los tiene, vamos a ver videos de eso por si acaso, disimuladamente tiene que ir agarrando los objetos poco a poco y que no estén al alcance del paciente. Por eso nosotros los médicos aconsejamos de que no hay muchos adornos en el consultorio, no es por frialdad, especialmente en los psiquiátricos, porque buscamos que no hayan cosas que nos puedan tirar, ¿no? Peor objetos cortopunzantes, porque créanme que puede pasar, ¿no? Entonces ahí es donde el escenario tenemos que estudiarlo también bien, ¿no? Un escritorio, que las sillas estén más o menos al mismo nivel para que no se sienta el paciente que uno está como más arriba que él, digamos, porque hay pacientes que todo, aunque no crean, son súper observadores. La situación, como les digo, el sujeto y el significado del cuadro, pues, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Tenemos que estar nosotros atentos. La recogida de datos debe incluir la observación conductual, o sea, cómo la persona su conducta de la persona, su lenguaje no verbal, ¿no? Su actitud, ¿no? Con nosotros, si el paciente es colaborador, si al contrario es desafiante, ¿no? Si es seductor, ¿no? Que eso lo vimos un poco en medicina interna. Todas esas cosas tenemos que observarlas muy bien. Los antecedentes médicos y psiquiátricos y la exploración del estado mental, ¿no? El clínico debe concluir la entrevista resumiendo los hallazgos y la formulación, buscando un acuerdo con el paciente y negociando la organización apropiada para el seguimiento. Ya es cuando nosotros más o menos le decimos al paciente, mire,
vamos a hacer esto, ¿no? Probablemente es esto lo que está pasando, ¿no? Necesito darle este tratamiento, necesito estos laboratorios, necesito verlo en estos días, está de acuerdo, puede, no puede, ¿no? Porque hay veces que hay pacientes que a mí me ha tocado, por ejemplo, que uno les dice, mire, usted necesita, por favor, si alguien lo puede agregar a las personas, lo que pasa es que cuando estoy compartiendo no puedo, me tengo que salir para agregarlo. Si pueden, por favor, agregar a las personas que ingresen, gracias. Hay veces que por más explicación que vos le dé el paciente, niega medicación. Y sé que no solo pasa en psiquiatría, ¿no? Puede ser que en cáncer la persona diga, mire doctor, yo la verdad prefiero quedarme con la opción de quedarme en mi casa y esperar en mi casa y no recibir quimioterapia, ¿no? Entonces se hace un consentimiento, se escribe que se le informó, pero el paciente niega tratamiento, ¿no? Porque pasa, ¿no? Pasa que el paciente hasta internado puede solicitar el alta, ¿no? Y nosotros hablamos con el familiar y el familiar igual apoya la decisión del paciente y bueno, escribimos todos los porqués y hacemos firmar, obviamente. Pero puede pasar que el paciente niegue nuestra atención y ahí no nos queda más que firmar bien y aclarar que se le explicó todo, ¿no? Inclusive sacar fotos, porque algunas veces en las historias pasa que se pierden las cosas. Ustedes sean bien precavidos cuando pasa eso, además de hacer firmar, saquen fotos, o sea, llévense sus pruebitas, digamos, ¿no? Cuando sean cosas que ustedes vean que son serias, no se olviden de sacar algunas veces, por lo menos a esa parte, ¿no? Aunque tal vez no sea lo mejor en un historial clínico, pero es que algunas veces tiene que estar bien firmada la historia, ¿no? Y ustedes tienen que ver que esté bien segura su historia clínica, o sea, ustedes tienen que pensar legalmente siempre, ¿no? Y eso es parte de aprender a hacer una historia clínica, ¿no? Lo que no se escribe no pasó, y en estas partes es donde tenemos que hacer firmar al paciente la historia, ¿no? Aunque sea la historia por ahí en computadora, ustedes agarran una hojita en blanco, hacen su nota y lo hacen firmar al paciente o imprimen la historia rapidito y lo hacen firmar al paciente, ¿no? Muchas veces los hospitales o los centros tienen sus propios consentimientos, ¿no? Sus propias notas cuando hay, por ejemplo, eh, la solicitud de, de salir de la internación, ¿no? Aunque el médico aunque no haya cumplido todo el tratamiento, ¿no? Entonces, en los hospitales o centros tienen sus propios documentos, pero si no lo hay, ustedes tienen que hacer su nota y escribirlo, ¿no? Entonces, estar preparados más o menos para ese tipo de cosas es importante. Acordarse siempre de que hay algunas veces que uno requiere, no olvidarse de pedir la firma del paciente y la familia, ¿no? En estos temas. Todos los clínicos deben ser conscientes de las dificultades de la entrevista psiquiátrica, como los temas vergonzosos y los desacuerdos sobre la valoración o el tratamiento, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que hay temas, ¿no? Que son difíciles para las personas hablar, ¿no? Intimidades, trauma, abuso, estrés postraumático le cuesta. Algunas veces la persona hasta lo bloquea y hay que tener muy cuidado, hasta el mejor psiquiatra o psicólogo sabe de que hay que ir dándole confianza y cuando el paciente quiere hablarlo se lo deja hablar, porque algunas veces si ese paciente o ese cerebro ha generado un bloqueo, eso es una protección mental y si nosotros la rompemos podemos quebrarlo más al paciente, o sea, quebrarlo mentalmente, hablo. Y eso puede ser muy peligroso para la salud mental del paciente. Entonces, tenemos que entender esto, ¿no? Los errores frecuentes en una entrevista son terminación prematura, suposiciones falsas acerca de los síntomas, confirmación falsa de la enfermedad del paciente, actitud defensiva acerca del diagnóstico, o sea, decir que sí o sí es eso y no puede pasar otra cosa más, ¿no? Y tratamiento psiquiátrico, mantenimiento de un sesgo teórico sobre la salud y la enfermedad mental, explicaciones inadecuadas, ¿no? Un error es que algunas veces no le preguntamos al paciente si entendió lo que le explicamos y sin querer, como estamos acostumbrados a hablar entre términos médicos o con otros médicos, porque la verdad que
uno se acostumbra a desayunar con los otros médicos y estar y hablando, ¿no? Y sin darse cuenta ya al principio nos cuesta aprenderlo el lenguaje médico, pero después se nos vuelve, créanme, una costumbre. Y algunas veces sin querer esa costumbre hace que hablemos de manera normalizada para nosotros en términos médicos, y el paciente no entiende ni jota, pero le da vergüenza decirlo, ¿no? Entonces, preguntarle al paciente, inclusive hacer que nos explique más o menos, para darnos cuenta hasta dónde entendió, y explicárselo de una manera más simple, ¿no? Más cotidiana, ¿no? Acerca de los trastornos psiquiátricos y su tratamiento, o cualquier trastorno, ¿no? Porque en realidad la historia clínica la vamos a hacer en todo, ¿no? No solo en psiquiatría. Minimización de la gravedad de los síntomas. Eso es malo, algunas veces por miedo a cómo va a reaccionar la persona. Minimizamos los síntomas. Tampoco es que tenemos que tener tacto para decirlo, obviamente, pero no podemos minimizar algunos síntomas porque las podemos, la persona podemos, de alguna manera la estamos engañando, ¿no? Y la mentira tiene patas cortas, aunque sea con buenas intenciones, ¿no? Y cuando la persona se dé cuenta que no es tan leve como él pensaba, perdón, mi perro, que no es tan leve como él pensaba, puede sentirse engañado y perder la confianza en nosotros. Entonces hay que tener mucho tacto, pero tenemos que tratar de ir con la verdad, siendo, la palabra es, se me fue la palabra, que es cuando uno no es ni agresivo ni pasivo. Bueno, no importa, después me voy a acordar de la palabra. Pero tenemos que saber decir las cosas, pero no minimizar, no es un consejo. Por más inseguros que nos sintamos, eso puede jugarnos después en contra, ¿no? Ir ganándonos la confianza, ir hablando de a poco, tomarnos nuestro tiempo, pero lastimosamente minimizar no es la solución. Y avergonzar involuntariamente a un paciente sin ofrecer. O sea, si nosotros nos damos cuenta que el paciente sin querer hicimos algo que le dio vergüenza, disculparnos, ¿no? Aunque lo hayamos hecho, podemos hacer muchas cosas, o sea, por nuestra práctica médica, digamos, ¿no? Pero acordarnos que nosotros estamos más acostumbrados a trabajar con personas, o al menos cada vez que ustedes vayan trabajando se van a acostumbrar más. Pero esa persona no está acostumbrada, ¿no? Por ejemplo, los ginecólogos están acostumbrados a eso, pero las personas que van al ginecólogo no están tan acostumbradas, ¿no? O sea, eso es un ejemplo nada más, digamos, pero hay muchas cosas a lo que las personas no están acostumbradas. Entonces, cuando veamos que la persona está incómoda, pedir disculpas, disculpe, está incómoda, hice algo que le incomodó, ¿no? Siempre estar atento al lenguaje no verbal de las personas, ¿no? Porque cuando una persona está con vergüenza, usualmente se nota. Una vez se nos puede ir, claro, no somos perfectos, pero si ustedes se dan cuenta, tratar de ver cómo hacerla sentirse más cómoda a la persona. El propósito de la entrevista psiquiátrica inicial es construir una relación y una alianza terapéutica con un individuo o una familia, porque ustedes saben que el individuo no siempre llega solo, y la verdad es que es mejor en la práctica que vaya con alguien, ¿no? Ya van a ver ustedes el medium por qué es mejor. Hasta para ustedes es más seguro que la persona entre, para que no se invente cosas, para que no los ataque, por muchas cosas es más seguro que el individuo no entre solo. Con el fin de recoger, organizar y sintetizar la información sobre sus pensamientos, sentimientos y conductas presentes y pasados. Los datos relevantes derivan de diversas fuentes: observación de la conducta del paciente en presencia del examinador y de los demás, atención a las respuestas emocionales del examinador, obtención de los antecedentes médicos, psiquiátricos, sociales, culturales y espirituales pertinentes, si es posible usando recursos colaterales y realización de una exploración del estado mental, ¿no? La evaluación inicial con recursos colaterales pueden ser test, otros exámenes, preguntarle a la familia cuando no está el paciente, etc. Realización de una exploración del estado mental. La evaluación inicial debería permitir que el profesional desarrolle una formulación clínica que integre las dimensiones biológica, psicológica y social de la vida. Porque como yo les dije,
El individuo no solamente la enfermedad que estamos viendo o el cuerpo humano, ¿no? En su biología, ¿no? Tiene una parte psicológica y está inserto en un medio ambiente y tiene un tipo de vida social, ¿no? Y eso va a tener que ver mucho con la conducta del paciente, pues, ¿no? Y establecer así hipótesis y preguntas clínicas iniciales. El diagnóstico diferencial es súper importante que siempre los tengan, que deben probarse provisionalmente en el futuro trabajo clínico, ¿no? La revisión colaborativa de la formulación y el diagnóstico diferencial puede proporcionar una plataforma para el desarrollo junto con el paciente de opciones y recomendaciones de tratamiento, teniendo en cuenta su disposición para la intervención terapéutica. Pocos encuentros médicos son más íntimos y potencialmente atemorizadores y avergonzantes o vergonzosos que la exploración psiquiátrica. ¿Por qué? Porque nosotros preguntamos cosas que tal vez otros no preguntan, ¿no? Y algunas veces tenemos que, si desconfiamos, hacer preguntas como decirle, digamos, ¿no? Usted cuando está solo escucha voz y muchos pacientes dicen, no, doctora, no estoy loco, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros, yo siempre le digo, voy a hacerle algunas preguntas, pero que son de rutina, no lo tome a mal, ¿no? Son preguntas que yo estoy obligado a hacer por mi profesión, ¿no? Entonces el paciente dice, no, doctora, pero ya lo entiende, se ríen, ¿no? Y otros pacientes sí te dicen, sí, la verdad, doctora, eso me está asustando, escucho cosas, ¿no? Pero muchas veces la manera también como uno sabe sacar los temas, ¿no? Como tal, es fundamental que el examinador cree un espacio seguro para este tipo de autorrevelación profundamente personal. Bueno, hasta acá, chicos, ¿qué han entendido de entrevista y qué dudas tienen? Doctora, yo tengo una duda. Con el Dígame. ejemplo que usted dio del paciente psicótico, si usted necesita hacerle una entrevista que para usted es importante, pero el paciente no puede dársela, o sea, no puede darle los datos que usted necesita anotar y no está con alguien, con algún familiar, ¿qué haría en ese caso usted? Usualmente, Patricia, o Camila, ¿no? Sí, Camila. Ah, ya. El paciente psicótico, a menos que sea un hospital que sí me han llegado pacientes solo, en emergencia, ¿no? Que los traen porque, por ejemplo, me tocó un señor mayor que estaba en un árbol, se cayó, se quebró la pierna y lo trajeron referido para que lo veamos, que estaba súper psicótico, ¿no? Que él vivía en situación calle y de ya para drogadicto y por la abstinencia y por el exceso de cocaína y otras drogas estaba psicótico, ¿no? Entonces nos insultó de todo pero hicimos el tratamiento más que todo primero para la agitación y cuando parte de los tratamientos para la agitación tienen antipsicóticos, cuando él ya estaba mejor, ya él mismo nos comentó el cuadro, ¿no? Algunas veces si está agitado hay que trabajar la agitación primero, ¿no? Pero usualmente el paciente psicótico, como él está viviendo, que es lo que vamos a ver mejor en psicosis para que ustedes entiendan, el paciente psicótico vive una realidad paralela porque para ellos su psicosis es real. Por ejemplo, si él cree que él es el rey de España, él realmente se lo cree, ¿no? O sea, esa es una realidad, ¿no? Aunque para nosotros sabemos que es algo irracional, ilógico, que no tiene con qué comprobarlo. El paciente lo cree y es realidad y no hay como discutirlo aunque se lo comprobemos de manera lógica, ¿no? Es una idea irrefutable para él, ¿no? Para nosotros obviamente sí entendemos. Entonces, lo más fácil es que el paciente no vaya a la consulta. Lo más fácil es que llegue con policía y con familiares. Este paciente llegó sin familiares porque él es español y su mamá vivía en España y después nos comunicamos por la embajada con su mamá que él se les había escapado de España y no sé cómo llegó hasta acá, pero llegó, ¿no? Y la embajada española logró hacerlo ir, digamos, ¿no? Con un acompañante que la primera vez se salió escapando del aeropuerto, pero la segunda vez sí lograron llevarlo, ¿no? Y llegó con su mamá y la mamá estaba muy agradecida. Pero en la mayoría de los casos llegan más bien con los familiares trayéndolo a la fuerza, pues se dan cuenta, digamos, ¿no? De que el paciente no está bien y hasta se hacen ayudar con la policía, ¿no? Entonces, depende del cuadro, cuando llega agitado hay que trabajar primero la agitación
Si está, por ejemplo, como yo les he dicho, hay pacientes que llegan mutistas, ¿no? Y en ciertas posiciones, y igual se los va tratando de medicar, ¿no? Usualmente con medicación para descansar y además antipsicóticos, ¿no? En dosis baja, ¿no? Y uno los va examinando. No, hay pacientes que llegan mutistas, pero otras veces llegan hablando, eh, aunque hablen muy poco, hay pacientes que te llegan maldiciendo. A veces el señor español me maldijo de todo y me dijo de todo y todos éramos, creo que en ese tiempo éramos, había una guerra según él y nosotros no sé qué éramos enviados del diablo, entonces el delirio estaba muy latente, aunque hablamos 5 minutos, los 5 minutos bastaron, ¿no? Hay otras veces que te miran súper desconfiados y te dicen cosas como que no te me acerqué, o sea, ¿no? Y usualmente, si no es el familiar, el acompañante que llega o lo trae, te dice, está hablando de estas cosas, habla solo, mira cosas, es agresivo, ¿no? Es difícil que un paciente tan psicótico llegue solito y él solito te vaya, aunque no sea familiar, llega como un acompañante, que es un policía o un vecino o alguien de la defensoría que te dice, mire, más o menos estado así, o sea, te da ya algo. Y algunas veces el paciente no habla, pero otras veces lo poco que te dice te da una idea del delirio, ¿no? Pero hay que entender también que la psicosis es una pérdida con la realidad, ¿no? Y que aunque el paciente no hable, la falta de funcionalidad, la falta de una buena eh, eh, de, de adaptación al medio, ¿no? De habilidades sociales, ¿no? De no bañarse, eh, la pérdida de las funciones, eh, entonces nos hacen desconfiar de entrada, aunque sea una hipótesis, por eso es que decimos hipótesis diagnóstica, de que puede estar pasando por una psicosis, ¿no? Entonces, por eso podemos trastorno psicótico con un signo de interrogación, que eso significa que es una hipótesis, ¿no? Y describimos por qué pensamos eso, ¿no? Porque ese paciente estaba en situación calle, porque no habla, o sea, lo describimos tal cual, ¿no? Porque está en mal estado físico, porque está con muy bajo peso, ¿no? Porque parece que no se ha bañado en un buen tiempo, ¿no? Porque su ropa está en mal estado, porque está muy desconfiado, porque habla solo, ¿no? Entonces, todo lo que vemos lo tenemos que describir, ¿no? Como les digo, lo primero, si el paciente llega, cuando el paciente llega a la fuerza, muy fácil que se ponga irritable o agitado o agresivo. Entonces, cada cosa tenemos que irlas diferenciando, ir tratando paso por paso, ¿no? Eso es lo que nos queda, ¿no? Ir tratando paso por paso lo que estamos viendo y cuando el paciente va reaccionando y va mejorando, podemos ir complementando nuestras evoluciones, nuestra historia clínica, y ya cuando hacemos lo que se llama el resumen del final de la historia, que tiene su nombre, pero lo vamos a ver, no sé por qué el día de hoy estoy bloqueada con los nombres, pero siempre cuando un paciente se va de alta se hace un resumen, ¿no es cierto?, final, y ahí nosotros usualmente completamos, es bueno hacer ese resumen y completar realmente lo que se dedujo, ¿no?, del paciente. Entonces es tomarlo con calma, anotar todo lo que uno se ve, todo lo que uno le digan, cómo llegó el paciente, ¿no? Porque también si el paciente llega a la defensoría, pero nadie sabe nada de él, hay que anotarlo, ¿no? Tal cual, este paciente llega con la defensoría, está mutista, o sea, no habla nada, está así, 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 la defensoría no sabe nada al respecto, lo recogieron de este lugar, escribirlo tal cual, ¿no? Si está muy desconfiado, tratar de darle un antipsicótico, si no lo toma vía oral, se lo puede dar de manera inyectable, ¿no es cierto? O se lo da primero, se intenta primero darlo en un refresco molido, ¿no?
o dárselo en la comida, ¿no? Pero algunas veces ni eso agarran, entonces uno tiene que tratar lastimosamente de inyectarlo, ¿no? Y el paciente, aunque no crean, de a poquito va reaccionando y se va acostumbrando al lugar, va comiendo, se le va dando los inyectables, gracias a Dios, son usualmente medicamentos muy incisivos que le llamamos, ¿no? Para la psicosis, porque hasta aunque haya empezado como una depresión, si llegan a eso, tienen síntomas psicóticos, ¿no? Hay una pérdida con la realidad, ¿no? Porque eso de no hablar, ¿no? No bañarse y todo eso ya nos dice algo, ¿no? Entonces, después ya se ve que empezó con una depresión y se hace el tratamiento para la depresión sin quitar el tratamiento para la psicosis. Y los pacientes, usualmente, aunque no crean, yo he tenido ese señor, por ejemplo, el de España, se fue súper bien. Terminamos con uno que era la olanzapina, ¿no? Tuvimos que hacer el tratamiento de abstinencia, ¿no? Porque él además, obviamente, tenía policonsumo, entonces se tuvo que hacer el tratamiento de abstinencia, que fue con aldol endovenoso, él lo hizo, después empezó a comer bienísimo. Mire, los internos inclusive lo acompañaban a pasear, él se le dio 1 hora para que pasee, pueda caminar, después de la operación, ¿no es cierto? Porque se lo tuvo que operar de la fractura, la embajada española nos ayudó, pero él después estaba súper bien y él nos contó que él sí tomaba siempre antipsicóticos, ¿no? Y con la olanzapina él se fue tomando, se fue con su tratamiento, se fue con alguien de la embajada, llegó y de allá nos agradecieron porque pudo continuar su tratamiento en España, pero él se fue súper bien, ¿no? Hay pacientes que cuestan, ¿no? Obviamente, ¿no? Que tardan más tiempo, ¿no? Pero hay otros pacientes que uno se sorprende cómo mejoran tan rápido también, ¿no? Entonces, es con paciencia, paso a paso, y ir viendo síntomas, ¿no? Lo que usted la pregunta que usted nos pidió, igual que la pregunta de Roberto, es lo que llamamos un paciente difícil, ¿no? Porque no todos los pacientes son así, ¿no? Yo cuando entré a psiquiatría pensé que todos los pacientes iban a ser así, pero para nada, no todos los pacientes son así. Por eso es que hay una parte en psiquiatría que eso es lo que les voy a hacer, que vamos a verlo en práctica, que lo vamos a ver eso todo, no vayan a práctica o no o en virtual, que es el paciente difícil, porque son cómo reaccionar a distintos tipos de pacientes con protocolos, ¿no? Que tengan una idea de los protocolos psiquiátricos, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de qué hacer, ¿no? No se lo tengan que preguntar cuando lo tengan el paciente ahí, ¿no? Pero esas dos preguntas que tanto Camila como Roberto me han hecho son pacientes difíciles, ¿no? Bueno, no todo el paciente agresivo, no solo el paciente agresivo es un paciente difícil, ¿no? Hay pacientes, para mí puede ser, por ejemplo, un niño difícil porque no tengo paciencia con los niños, ¿no? Y aunque sea médico, puedo no tener paciencia con los niños. No es mi caso, pero hay personas que no lo tienen, ¿no? Otro puede ser los pacientes ancianos, etcétera, ¿no? Entonces, cada persona tiene, de acuerdo a su personalidad, a alguien que le cuesta más, digamos, ¿no? Entonces, también hay que ver eso también, ¿no? Bueno, vamos continuando entonces. Perdón, me salí sin querer. Bueno, el tema del apego en medicina es importante porque nos hace entender un poco, ¿no? Las interacciones saludables con las figuras de apego al inicio de la vida, por ejemplo, los padres, fomentan un desarrollo biológico, emocional y social sólido en la infancia y durante todo el ciclo vital. Los fundamentos para la teoría del apego se basan en los hallazgos de la investigación en neurociencia cognitiva, genética y desarrollo encefálico, que indican que a lo largo de toda la vida existe una danza continua entre los circuitos neuronales del individuo, la predisposición genética, la plasticidad encefálica y las influencias ambientales. Los apegos fiables en la infancia fomentan la adaptación emocional y generan habilidades y hábitos de búsqueda de figuras seleccionadas de apego para su consuelo, protección, asesoramiento y fortaleza. Las relaciones basadas en apegos seguros conducen a un uso eficaz de las funciones cognitivas, flexibilidad emocional, refuerzo de la seguridad, asignación de significado a las experiencias
y autorregulación eficaz. Con autorregulación usualmente nos referimos a autorregulación emocional, que no todo el mundo lo tiene lastimosamente. En muchos tipos de relaciones emocionales, incluidas las relaciones estudiante-profesor y médico-paciente, pueden estar presentes muchas características del apego, como la búsqueda de proximidad o el uso de un individuo como puerto seguro para aliviarse y como base confiable. ¿Qué fomenta un apego fiable al inicio de la infancia y cómo podemos aprender de ello para entender una relación médico-paciente terapéutica y una entrevista psiquiátrica eficaz? Los fundamentos del apego seguro en los niños, de acuerdo con Siegel, que es un escritor de este tema del apego, abarcan varios atributos asignados a los padres. Debemos evitar actuar con condescendencia con nuestros pacientes y mantenernos alejados de la dinámica del poder paternalista, que podría estar implicada al comparar la relación médico-paciente con la que existe entre padre e hijo. O sea, no hay que ser médicos paternalistas porque una persona podría tomarnos como figura paterna. Perdón, chicos, fue mi conexión que me fui. Bueno, como les iba diciendo, voy a quitar a ver mi cámara por ahí si eso hace que no interfiera más la señal. Voy a continuar con esto. Inmediatamente podemos ver la relevancia para la práctica clínica. Podemos ver lo importante que es cada uno de estos elementos para fomentar una relación médico-paciente que sea abierta, honesta, mutua, colaborativa, respetuosa, confiable y segura, ¿no? Pero no solo segura para el paciente, sino segura para nosotros, ¿no? Y para que el paciente sea un ser independiente, no dependiente ni de nosotros ni de nadie, ¿no? No le va a ayudar al paciente que tengan que preguntarnos acerca de todas las cosas de su vida, ni a ustedes les va a ayudar, ¿no? Que un paciente les esté llamando cada que tenga que tomar una decisión, ¿no? Elementos que contribuyen a asegurar el apego: comunicación colaborativa, resonante, mutua y sin sintonía con el estado cognitivo y emocional del niño, ¿no? Diálogo reflexivo y que responda al estado del niño. Esto es más que todo en el niño, ¿no? Eso después lo leen ustedes. Esto es una parte importante, ¿no? Que es la relación médico-paciente. Es la interacción que se establece entre el médico y el paciente durante el curso de la enfermedad aguda o crónica. Es una relación interpersonal de tipo profesional que sirve de base a la gestión de salud. Esta relación obviamente puede influir en el curso de la enfermedad y en la eficacia del tratamiento. Freud fue uno de los primeros que habló de este tema, que era un factor psicosocial. Fue el primero en analizar el importante papel de la relación psicológica entre el médico y el paciente. Balin creó el concepto de la droga llamado doctor para definir el efecto de tratamiento que puede tener el médico en esta relación. El efecto placebo se ha comprobado en ensayos clínicos doble ciego. Puede llegar a producir una mejoría o incluso efectos secundarios. Para los que no sepan lo que es el efecto placebo, por favor, investigar. La enfermedad orgánica más enfermedad psicológica. Los aspectos psicodinámicos. Voy a mover esta imagen que me quedó atravesada en el texto. El conocimiento de los fenómenos psicodinámicos influye en la relación. Entre estos fenómenos se destacan las características de la enfermedad y la duración de la relación médico-paciente.
Bueno, y estos son tipos de relaciones que ustedes los pueden leer. Este es un concepto importante que era el que les decía, ¿no? Que ya lo vimos en medicina psicológica, pero lo vamos a repasar, que es la transferencia. Se refiere a los fenómenos afectivos que el paciente pasa a la relación establecida con el médico, o sea, el conjunto de emociones, sentimientos que tiene el paciente hacia nosotros, ¿no? Que puede ser positiva o negativa. Y está también la contratransferencia, ¿no? Que, que es lo que nosotros sentimos como médicos hacia el paciente, que igual puede ser positiva o negativa, porque también nos pasa que hay pacientes que nos cuesta atenderlos porque decimos, ay, ya llegó este paciente, porque por ahí es muy cojumbroso, porque nunca está conforme con nada, porque grita mucho, ¿no? Y tras que lo vemos ya es, o sea, hay pacientes que sí nos estresan, ¿no? Hay que trabajarlo eso también, pero pasa también, ¿no? Bueno, aquí pueden leer un poquito la importancia del escenario, ¿no? La situación, porque esta diapositiva obviamente se los voy a pasar. El sujeto, ¿no? Que va a influir desde su edad, grado de desarrollo, género, trastorno cultural, ¿no? Todo eso. En los niños que tienen miedo al médico y a los aparatos, eh, tratar de ser bondadoso, delicado, ¿no? Entender el miedo y además hablar también órdenes claras, ¿no? No muy largas, no muy complejas, ¿no? Porque es un niño. Y algunas veces, como ustedes saben, hay que distraerlos, ustedes han visto que los pediatras tienen sus juegos, sus colores, ¿no? Sus rompecabezas, ¿no? Todos los médicos que trabajan con niños buscan la manera de entretenerlo al niño, honestamente, ¿no? Porque hay que entender que tiene mucha imaginación, pero también mucha energía, entonces ayudarlo, digamos, ¿no? Si ustedes no tienen mucho de eso, agarrar una hoja y otro bolígrafo y decirle, dibújame algo, digamos, dibújame esto, a ver, tratame, y ya el niño va a intentar dibujarles, ¿no? Eso ayuda algunas veces, ¿no? Eh, los ancianos, su comportamiento varía mucho según su temperamento. Muchas veces, no todo el tiempo, pero hay una actitud de amargura y pesimismo, ¿no? Eh, pero también hay que entender que el anciano no siempre está bien tratado, que muchas veces necesita mucha atención y respeto y muchas veces se siente solo o tiene muchos duelos porque muchos familiares ya han muerto, muchos amigos han muerto, ¿no? Y cuando uno habla con ellos ya ellos empiezan a decir y muchas veces dice, me gustaría encontrarme a alguien de mi edad para poder hablar todas estas cosas porque ya mis amigos no los tengo, ¿no? O están mal con sus propios problemas, ¿no? Entonces, en esta presentación eh, vamos a tener bastantes cosas que ustedes pueden leer después, pero no nos va a dar tiempo. El examen mental consiste en la observación, exploración y posterior descripción sistematizada de todas las áreas de la actividad mental del paciente durante la entrevista. Quería darles un repaso, ¿no? El porte y actitud, por ejemplo, va a incluir las características físicas relevantes, la vestimenta, el cuidado de su apariencia, la edad que representa en relación a la edad cronológica, la forma del saludo, el contacto visual, la postura, gestos, manierismos, movimientos o posturas que tienen una finalidad pero que se resultan exageradas y extravagantes, estereotipas, movimientos o palabras repetitivas que no tienen una finalidad, conductas extrañas, raras o inapropiadas. Algunas veces hay temblores como en el Parkinson, ¿no? Las estereotipas se pueden ver mucho en psicosis, ¿no? La actitud puede ser de cooperación, desinterés, defensiva, tensa, suspicacia, el desconfiado, hostil, seductora, y es de gran importancia porque nos ayuda a saber cómo dirigir la entrevista. La psicomotricidad es una evaluación de la conducta motora, se debe observar con atención el grado de agitación, que es la inquietud o aumento de la actividad motora, del retardo, el enlentecimiento de la actividad motora espontánea y la expresividad mímica que puede llegar en este caso, por ejemplo, en retardo, puede ser en el depresivo o inclusive en Parkinson, ¿no? A la catatonía podría llegar, digamos, ¿no? Ese enlentecimiento, que es una postura fija con rigidez muscular asociada y resistencia al cambio postural, ¿no? Eso es la catatonía, que antes daban la esquizofrenia catatónica. Ahora se ve muy raro, pero en pacientes todavía muy descuidados y abandonados se logra ver. También se observa la presencia de acaticia, no, que es al revés, que es la necesidad de estar en constante movimiento. El paciente dice, necesito moverme, no puedo parar, o sea, mi cuerpo me pide moverme y es desesperante, ¿no? Muchas veces lo dice. Acompañada de una sensación desagradable de tensión.
Aquinencia es pobreza de movimiento, anormalidades posturales, alteración de la marcha, ¿no? Que se pueden dar en ACV, en Parkinson, ¿no? En un paciente en estado de ebriedad, obviamente, ¿no? La existencia de movimientos involuntarios anormales como los tics, movimientos o vocalizaciones bruscos y repetitivos que reproducen gestos de la vida cotidiana, temblor, movimientos rítmicos oscilatorios, mioclonías, contracciones musculares breve intensidad insuficiente para mover una extremidad, distonía, contracción muscular sostenida que provoca contorsiones o posturas anormales, coria, movimientos involuntarios bruscos sin ritmo y de distribución irregular, ¿no? Que puede dar en enfermedades como la coria de Huntington o inclusive pueden dar por efectos a medicamentos las corias, ¿no? Algunos antipsicóticos pueden dar coria. Atetosis, movimientos lentos, retorcidos, reptantes y sinuosos de las extremidades. Valismo, movimientos violentos de gran amplitud y unilaterales de una extremidad. El examen mental continúa también, como hemos dicho, el ánimo o afecto, ¿no? Es la emoción mantenida y persistente que se experimenta de manera subjetiva y que puede ser observada por los demás. Se explora basándose en los datos subjetivos referidos por el paciente en cuanto a sentimientos o emociones. Tenemos que preguntarle cómo se siente, obviamente, sin obviar datos más objetivos como las funciones neurobiológicas. Yo siempre les he dicho, el sueño está muy relacionado con las emociones, ¿no? Y el estado mental, la energía, el apetito. Yo siempre les digo, pregunten cómo está su alimentación, cognición, ¿no? Si muchas veces no refieren que les cuesta concentrarse, que les cuesta hacer sus tareas, que ya no rinden igual en el colegio o en el trabajo, ¿no? La libido, muchas veces te dicen, doctora, la verdad es que mi pareja se queja porque yo no tengo ganas de estar con ella, ¿no? Ritmos de la sintomatología en el transcurso del día o en las estaciones del año. Se debe investigar el tipo de emoción, la intensidad, la duración y la presencia de fluctuaciones, la reactividad del ambiente y la proporcionalidad con el contexto psicosocial del paciente. Ejemplo de estados de ánimo es el eutímico, ¿no? Que es el ánimo normal, el disfórico, ánimo desagradable, excesivo malestar, el ansioso, ánimo dominado por la tensión, inseguridad y miedo que ocurra algo malo, deprimido, ánimo disminuido con excesiva tristeza, eufórico, ánimo elevado con excesiva alegría, y expansivo, ánimo con la tendencia a la desinhibición, ¿no? Irritable, ánimo que tiende fácilmente al enojo. Examen mental, ahora venimos con el afecto, ¿no? Es la expresión de las emociones en la conducta observable y es más cambiante que el ánimo. Se evalúa a través del lenguaje verbal y no verbal, la expresión facial del tono de voz, gestos, uso de manos, movimientos corporales y posturas como reflejo de actitudes y procesos psicológicos. Debe observarse la intensidad, el rango, la fluctuación y la concordancia en el estado de ánimo. Esto, algunas veces ejemplos, digamos, son amplios y apropiados, expresión adecuada del espectro completo de las emociones en armonía con los pensamientos que acompañan, aplanado, ¿no? Cuando hay ausencia o disminución importante de cualquiera de las expresiones afectivas, embotado, reducción de la intensidad de la expresión emocional, pero no es aplanado, o sea, hay una expresión, ¿no? Pero ustedes la ven reducida, no como en el aplanado prácticamente no hay emoción, ustedes la ven esa cara sin emoción, sin afectividad. Restringidos, reducción de la gama de intensidad de la expresión emocional, ¿no? El embotado usualmente lo podemos ver en pacientes que están por ahí un poco más somnolientos o con efectos de medicación, ¿no? En cambio el restringido lo podemos ver en psicosis, ¿no? En depresiones, ¿no? El lábil, hay una variabilidad normal, o sea, este es el que, digamos, puede llegar feliz y en un ratingo se pone a llorar, o sea, cambia, ¿no? Lábil, ¿no? Que hay una variabilidad normal y es un ratito, ¿no? De feliz se puede poner irritable, ¿no? O a llorar, digamos, ¿no? O sea, es lábil porque cambia. Disociado, afecto discordante con el contenido del pensamiento, o sea, por ejemplo, que hable de algo triste y se ponga a reír, digamos, ¿no? El pensamiento se explora a través del lenguaje usualmente, hablado evaluando cómo es la entonación, el flujo, la forma y el contenido. Obviamente se debe distinguir de los motores, que es la disartria, ¿no? La disfonía, etc. La entonación puede mostrar inflexiones normales de la voz o ausencia o diprosodio a tono monocorde,
o aumento de estas, ¿no? El flujo es la velocidad del habla y puede reflejar un pensamiento lento, bradixiquia, acelerado, taquipsia. En lenguaje se dice bradilalia o taquilalia, ¿no? Pero que nos va a mostrar que puede ser que haya un pensamiento, como decimos, lento, que es la bradixiquia, o acelerado, que es la taquipsiquia. O mostrar la tartamudez, como ahorita yo, repetición de sílabas y o bloqueo. Hay veces que las personas por ansiedad, cuando van a exponer directamente, se bloquean y dejan de hablar y no pueden hablar. Pasa, ¿no? Con fobias sociales específicas o la tartamudez también. El pensamiento es la forma, en la forma es la manera que están unidas las ideas y la direccionalidad del pensamiento hacia una idea final, ¿no? Las alteraciones formales pueden ser, por ejemplo, la circunstancialidad, inclusión de detalles irrelevantes que impiden entender el sentido del pensado. O sea, te habla de los detalles, pero se olvida de decirte, digamos, ¿no? El mensaje al final. Empieza a hablarte, digamos, qué pasó en el trabajo, pero se empieza a describir cómo estaba vestido cada uno y no termina de contarte qué pasó, ¿no? La tangencialidad son respuestas apropiadas al tópico preguntado, pero no responden a la pregunta, ¿no? Bueno, ya les voy a poner ejemplos para que lo entiendan. Es como que cuando te dicen te respondió por la tangente, ¿no? Pareciera que la persona entiende la pregunta, pero te responde, por ejemplo, no se me viene ahorita un ejemplo, pero les voy a buscar un ejemplo de tangencialidad. Fuga de ideas, sucesión rápida de ideas pasando en forma abrupta de una idea a otra, ¿no? Manteniendo asociación entre ellas, pero usualmente esta asociación no tiene el mismo mensaje, puede ser por consonancia, ¿no? Por ejemplo, el día llovió y la lluvia es buena, bueno es el carretón, o sea, va pasando idea en idea, pero no llega a dar un mensaje final. Asociaciones sonoras, ¿no? Asociaciones con los sonidos, descarrilamiento, asociación laxa. Todos estos son problemas, ¿no? De problemas de asociaciones laxas, de ideas, ¿no? Falla en la asociación lógica de las ideas y en su direccionalidad, o sea que no termina de darte el mensaje final. Los neologismos son invención de nuevas palabras o de nuevos significados. Los bloqueos, quiebre súbito del flujo de ideas y deja de hablar, obviamente, la persona. Perseveración es repetición excesiva de palabras, frases o ideas. El contenido va a ser el contenido sobre lo que habla el paciente, ¿no? Preocupaciones, culpas, ansiedades o temores, ambivalencias, las fobias, las obsesiones, que estas son ya un tipo de ideas patológicas, ¿no? Que son las ideas, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan como intrusivas y perturbadoras, pero que se reconocen excesivas, irracionales y producto de la propia mente. Y estos son propios del trastorno obsesivo compulsivo, y las compulsiones de este mismo trastorno son conductas, actos mentales de carácter repetitivo que se realizan en respuesta a esta idea obsesiva o obsesión con el objeto de reducir la ansiedad o evitar la situación temida. Por ejemplo, que la persona tenga miedo a los microorganismos, ¿no? A contagiarse de algo, entonces se lava compulsivamente, ¿no? Y tiene un ritual de aseo, ¿no? Para evitar esa obsesión o esa idea de que se va a contagiar de algo. El delirio ya es un tipo de idea delirante, en realidad es el conjunto de ideas delirantes. Es una creencia basada en una inferencia incorrecta o irracional de la realidad externa, mantenida firmemente a pesar de la experiencia clara en su contra y que no forma parte de una tradición cultural del paciente. En las ideas delirantes debe evaluarse el grado de comprensibilidad, la certeza con que se afirman, la modificación ante la crítica o la lógica, ¿no? O sea, aunque nosotros le demostremos lógicamente que eso no es verdad, el paciente, si está con una idea delirante, lo va a defender hasta la muerte. El grado de la organización de esta idea, la implicancia que tienen en la vida del individuo, ¿no? Porque algunas veces tienen varias ideas delirantes, ¿no? Pero de distintos tipos, ¿no? Pero, por ejemplo, el paranoide, por ejemplo, tiene una idea bien organizada y sistematizada, es decir, él forma todo un contenido de que, por ejemplo, la mafia está en contra de él y lo persiguen, pero todas sus ideas giran en ese delirio. En cambio, hay otras personas que tienen varios delirios a la vez, ¿no? Y ahí es por eso que hablamos de la organización de los delirios. Y ahí, ¿no? Delirio polimorfo, ¿no? Porque tiene muchos delirios y con distintas formas, ¿no?
la tendencia a expresarlo, la conducta que se adopta y la relación con el estado de ánimo, porque hay delirios que, por ejemplo, si un paciente dice ser el rey de España, allá a él le encanta ser el rey de España, va a estar feliz con su delirio. En cambio, si un paciente, en cambio, tiene ideas de desconfianza o de que alguien lo quiere matar, al contrario, va a estar sufriendo por su delirio, ¿no? Alteraciones sensoperceptuales, eso es la sensopercepción, ¿no? La despersonalización de sensaciones de no ser uno mismo, eso se da mucho en crisis de pánico. Desrealización, sensación de que el ambiente es de algún modo diferente, también se da en crisis de pánico. Ilusiones, percepción errada de un objeto, o sea, hay el objeto pero lo ve mal, ¿no? Que es diferente al error de percepción, que es que, por ejemplo, uno en la noche vaya y ve un arbusto como un hombre, pero vuelve y se da cuenta que es el arbusto y que es porque es oscuro que lo vio mal, ¿no? Alucinaciones, percepción anormal sin que exista objeto. Esta es la percepción anormal sin objeto, o sea, no hay nada y uno puede escuchar una voz, puede ver algo, digamos, ¿no? Eso es una alucinación, ¿no? Las simples son las que son, por ejemplo, ruidos, pero que no tienen contenido, y las ya complejas serían voces que te dicen algo, ¿no? Sos fea o te voy a matar, ¿no? Pero que ya tienen un contenido. En el tema de, por ejemplo, en una alucinación visual, cuando es simple es que ve un bulto o luces, ¿no? Cuando ya es compleja es que ve personas y te las describen, ¿no? Como ejemplos más o menos, ¿no? Entonces, aquí están los tipos de alucinaciones, pueden ser auditivas, visuales, táctiles, olfativas, estatorias. Alucinaciones verdaderas ocurren en el espacio externo, y pseudoalucinaciones son las personas que te dicen, escucho voces, pero dentro de mi mente. Y no son menos, uno podría pensar, pero eso no es malo, al contrario, ¿no? Muchas veces las pseudoalucinaciones dan más en esquizofrenia, es mal pronóstico. Debe evaluarse cuál de ellas predomina, cuáles son sus características, si existe confusión mental, porque podemos estar en un trastorno confusional que ya les he dicho o les voy a mostrar que es más por una causa clínica, puede ser por una fiebre, etcétera. El consumo asociado a medicamentos, alcohol, drogas, el estado de ánimo en el que ocurren, la relación con el sueño, si son estereotipadas, otros síntomas y la conducta que se toma ante ellas. Ya vamos a entender por qué estas cosas pueden ser no exactamente una psicosis, ¿no? O puede ser una psicosis inducida por, ¿no? O podemos estar en un estado de confusión mental por una hepatopatía o una encefalopatía hepática, por ejemplo, ¿no? Que produce un trastorno confusional propio, por un delirium tremens en abstinencia, o sea, ya vamos a ver un poquito más de eso. La cognición. Se debe evaluar el estado de alerta, grado de conciencia, que puede estar activado de manera cuantitativa, la lucidez, normalidad, la nubilación, la somnolencia, el sopor, hasta el coma, ¿no es cierto? Que es la conciencia. Y estos son como aquí le ponen cognición, pero en realidad esto es como que los niveles de conciencia. No, esto es para ver los planes de suicidio, que vamos a tener una clase, de la parte de esto lo van a leer de introspección o insight. Bueno, eso es lo más importante, pero vamos a ver estas cosas que no las que por el tiempo no las he mencionado del todo, pero que vamos a tener clases específicas de esas partes, ¿ya? Ahorita se las voy a pasar, ya esta diapositiva está en la página, pero ahorita se las voy a pasar al WhatsApp, ¿no? Y ahorita que cargue, porque tarda un poco en cargar en el Teams, ¿no? La clase la voy a pasar al YouTube y la paso la clase a la página y al grupo de WhatsApp. No me ha llamado la doctora. Voy a esperar que me llame, ya igual voy a ir escribiéndoles cómo nos podemos organizar para que ustedes me vayan escribiendo sus horarios. Hay horarios definidos para las prácticas, ¿no? Pero quiero ver que veamos bien el tema de las prácticas presenciales para darle todos los datos. Bueno, chicos, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.